El viaje de la vida nos lleva a través de varios lugares y nos presenta a diversos individuos que dan forma a nuestro presente e influyen en nuestro futuro en medio de las incertidumbres. Es prudente prepararnos para cualquier desafío que nos aguarde. La existencia de uno deja profundas cicatrices en la psique de la víctima y en el bienestar, pero en medio de la agitación, los individuos con una resolución inquebrantable y espíritus indomables a menudo encuentran maneras de navegar a través de la tormenta. Hoy les traemos una conmovedora historia de resiliencia, un relato de la vida real de un hombre que enfrentó adversidad, capeando de frente la tormenta de una prueba desgarradora que dejó una marca indeleble en su vida gracias al apoyo y la confianza de un alma compasiva. No solo recuperó su confianza, sino que también forjó un camino hacia una carrera prometedora. Antes de profundizar en esta inspiradora narrativa, lo invito a suscribirse a nuestro canal y permanecer atento a las últimas actualizaciones presionando el icono de la campana a medida que el día avanzaba. Natalie caminó penosamente hacia casa cansada por los rigores del trabajo y una larga temporada en el banco con el peso de una suma sustancial retirada para la adquisición de un nuevo hogar surgiendo en su mente. La urgencia impulsó sus pasos hacia casa, donde su familia esperaba ansiosamente su regreso con la oscuridad encubriendo las calles familiares. La aprensión asentía en los nervios de Natalie mientras contemplaba una desviación de su ruta habitual, un atajo necesario por lo avanzado de la hora. La carga de las finanzas de la UST y los documentos vitales de su lugar de trabajo aumentó su sensación de vulnerabilidad, arrojando sombras de duda sobre su camino. Y luego, en medio del silencio inquietante, la siniestra cadencia de pasos que se acercaban destrozó la tranquilidad de la noche. De amenaza con cada paso acelerado, los ecos de múltiples pasos. Drew se acercó más, arrojando un de incertidumbre sobre su viaje solitario. En un asalto rápido y brutal el grupo descendió sobre Natalie, sus intenciones oscuras y malévolas. Mientras Salent le arrebataba la bolsa de dinero y los documentos vitales de sus manos mientras otro lo golpeaba sin piedad con golpes salvajes, la conmoción y la incredulidad se apoderaron de Natalie cuando se encontró a merced de estos ladrones. Desalmados, su mundo colapsó a raíz de su insensible ataque cuando los ladrones se llevaron sus pertenencias dejando atrás un rastro de sangre y angustia. En los aislados confines del abrazo del bosque, los ladrones desataron su brutalidad sobre Natalie, sus puños llovieron sobre él con fuerza implacable en el silencio de ese lugar abandonado donde yacía maltratado y destrozado su espíritu una vez vibrante, eclipsado por la oscuridad de su terrible experiencia. La conciencia ensangrentada y desorientada se escapó dejándolo a la deriva en un mar de olvido. Lo llevaron desde las profundidades de la desesperación a los brazos protectores de un hospital cercano. Dentro de los estériles confines del escrutinio médico, la difícil situación de Natalie reveló una cruda verdad, su mente un campo de batalla. Devastado por el trauma de su terrible experiencia, yacía y atrapado en las garras de amnesia a pesar de los incansables esfuerzos de sus cuidadores y la implacable búsqueda de la verdad por parte de las fuerzas del orden. El velo del olvido envolvió la identidad de Natalie y pasó bajo un manto de misterio. Los días se convirtieron en semanas y semanas en meses, pero las sombras de la memoria se negaron a revelar sus secretos a pesar de las fervientes oraciones y el apoyo inquebrantable de quienes intentaron restaurarlo. El viaje de Natalie es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, un faro de esperanza en medio de la oscuridad, un recordatorio de que incluso en las profundidades de la desesperación la luz de la redención parpadea débilmente pero firme. Físicamente reparada pero emocionalmente a la deriva, Natalie se encontró parada en el umbral de la incertidumbre mientras el hospital se despedía de él. Sus únicas posesiones se redujeron a la ropa que llevaba puesta, sin una brújula que lo guiara. Vagó por el laberinto y las calles como un fantasma en el bullicioso paisaje urbano, subsistiendo con los restos de la caridad mientras buscaba consuelo bajo el dosel de los caballeros sin estrellas. 3 interminables años transcurrieron cada día, un cruel recordatorio del vacío que resonó dentro de él. Entonces, como convocado por una musa caprichosa, los velos del olvido se levantaron y las compuertas de la memoria se desataron. Un torrente de angustia y arrepentimiento. En ese momento solitario de ajuste de cuentas, Natalie reclamó los fragmentos de su pasado destrozado, el peso de sus pérdidas cayendo sobre él con una fuerza aplastante, atormentada por el espectro del abandono. Natalie luchó con las sombras fantasmales de sus sueños destrozados. El espectro de la decepción de su familia aparecía en gran medida, un reproche silencioso que señalaba los bordes de su frágil resolución, desprovisto de dirección y a la deriva en un mar de incertidumbre.
juró nunca desandar el camino que lo llevó por mal camino, los días se fundieron en años, cada paso era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano incluso cuando el espectro de la desesperación proyectaba su larga sombra sobre su alma cansada. Sin embargo, en medio del caos de su existencia, un rayo de esperanza parpadeó como un faro de posibilidad en la creciente penumbra mientras el agarre helado del invierno apretaba su control sobre la ciudad. Natalie se encontró y atrapado en el despiadado abrazo de los elementos, los vientos amargos su lamento por las almas perdidas, una deriva en el frío abrazo de la noche, con manos temblorosas y corazón cansado buscó refugio a bordo de un autobús solitario, un respiro fugaz de la tempestad que rugía dentro y fuera. La mirada desdeñosa del conductor se encontró con la suya, un silencioso reuc por la figura desaliñada que se atrevió a invadir la santidad de su dominio, pero bajo el barniz de desprecio, un destello de reconocimiento bailó en las profundidades de sus ojos, un reconocimiento silencioso de la carga compartida que los unía en este fugaz momento de humanidad compartida, y así, con el corazón apesadumbrado y los miembros cansados, Natalie se embarcó en un viaje hacia lo desconocido, su destino oscurecido por el velo de incertidumbre que cubría su alma cansada como los demás pasajeros a bordo del autobús. Natalie sintió que un calor reconfortante lo envolvía, un marcado contraste con el frío cortante que se extendía más allá de los confines de su santuario mientras los copos de nieve bailaban en un ballet frenético afuera. Flotando en el abrazo del sueño, Natalie se rindió a la suave canción de cuna del camino, su mente estaba a la deriva en un mar de sueños. Sin embargo, cuando la conciencia salió de su sueño, surgió una comprensión repentina, un recordatorio conmovedor del paso del tiempo pasado marcado por el próximo aniversario de su nacimiento. Con el corazón apesadumbrado, Natalie luchó con el peso de una década, la soledad, la ausencia de risa familiar proyectando una larga sombra sobre su alma. Cansada, anhelando deshacerse de los vestigios de su desolación, resolvió marcar la ocasión con un simple gesto, un regreso a la apariencia de normalidad que lo había eludido durante tanto tiempo, por lo que con determinación grabada en su rostro desgastado, Natalie se aventuró en la bulliciosa calle, sus pasos guiados por el faro parpadeante de posibilidad que llamaba desde lejos. El brillo de neón del centro comercial llamaba su promesa de transformación dulcemente en el aire gélido. Mientras estaba de pie ante los centinelas gemelos de los salones, una punzada de anhelo se apoderó de su corazón, una oración silenciosa que resonaba en las profundidades de su alma. Desprovisto de moneda o moneda, se resignó al papel de observador silencioso, contento de quedarse en las sombras proyectadas por aquellos que se atrevieron a soñar, pero el destino quiso que la bondad interviniera en la forma de un extraño benevolente, un faro de luz en medio de la oscuridad que se estaba acumulando. Con palabras amables y la mano extendida, el joven barbero extendió una invitación, salvando el abismo del silencio que los había separado durante mucho tiempo en ese fugaz momento de conexión. Natalie encontró consuelo en el simple acto de bondad humana. Su espíritu se elevó por la calidez de la compasión que irradiaba su nuevo amigo y así, con manos temblorosas y un brillo en el corazón, se entregó a los tiernos cuidados de la espada del barbero. Cada golpe es un testimonio del poder transformador de la empatía y la comprensión en las suaves manos de Sergi. La transformación de Natalie comenzó con sus mechones una vez rebeldes, domesticados por los sordos. Un potencial sin explotar, esperando descubrimiento, cautivado por la gracia latente y el encanto que irradiaba el ser de Natalie. Sergi vislumbró las creaciones de un modelo, un lienzo, esperando el toque del artista ansioso por compartir su visión. Sergi se acercó a su empleador, quien al contemplar la sorprendente presencia de Natalie le ofreció un gesto de goodwill, un guardarropa digno de un hombre renacido, agradecido por la amabilidad brindada hacia él. Natalie abrazó su nueva identidad, despojándose de los grilletes de su pasado para abrazar la promesa de un futuro más brillante, vestido con prendas que expresaban renovación. Se mantuvo firme, el peso de la incertidumbre se levantó de su güey. Natalie dudó en imponerse a su nuevo amigo, pero con una calidez que crecía en su propia soledad. Sergi tranquilizó a Natalie dándole la bienvenida al abrazo de amistad y camaradería en medio de la calidez del hogar de Sergi. Natalie encontró consuelo en las sencillas alegrías del compañerismo. Su corazón se liberó del peso de la soledad, con risas y conversaciones fluyendo libremente. Contó las pruebas y triunfos que habían dado forma a su viaje. El gesto de buena voluntad de Natalie Serga se extendió por la extensión digital como un faro de esperanza en el vasto mar del anonimato a través de la lente de las redes sociales.
Tropezó con la publicación de Serga, su corazón palpitaba de incredulidad y alegría. Durante años su familia había agonizado por su destino, sus esperanzas frustradas por la frágil amenaza de la fe que los unía en los tranquilos recovecos de sus corazones. Su esposa y su hermana se aferraban a la creencia de que algún día, contra todo pronóstico, regresaría, y cuando la publicación de Serga dio vida a sus preciadas esperanzas, se atrevieron a soñar una vez más. Su fe se renovó por la promesa de reconciliación y reunión. El corazón de la hermana se aceleró con anticipación mientras compartía la publicación con su esposo. Su fe era inquebrantable. Ante la duda, aún así, cuando su esposo expresó escepticismo cuestionando la esencia misma del carácter de Natalie, su determinación permaneció inquebrantable, impulsada por una creencia firme en el vínculo que los unía. Con el peso de la incertidumbre en un momento frágil, con desesperación las palabras de Serga golpearon como un rayo, destrozando el frágil barniz de esperanza que los había sostenido mientras deambulaban por las calles en busca de respuestas. Todos sus ojos se posaron en una figura familiar, una silueta bañada en la suave resplandor de una cafetería cercana. Con pasos temblorosos la hermana de Natalie se acercó a su corazón, un aleteo de temor y anhelo en ese momento sagrado de reunión. Las lágrimas fluyeron libremente, su abrazo un testimonio del poder duradero del amor y el parentesco. Mientras Natalie derramaba las profundidades de su angustia, el corazón de su hermana se hinchó de empatía, un rayo de consuelo en la oscuridad que había amenazado con engullirlo. La ansiedad de Natalie, de regreso a casa, aumentó sus pensamientos, consumidos por el espectro de un vínculo fracturado, un amor perdido en medio del tumulto de las pruebas de la vida. Con cada momento que pasaba el peso de la incertidumbre se apoderó de él, su corazón pesado con la carga del anhelo y el arrepentimiento mientras cruzaban el umbral de su antiguo hogar. Dolor de separación y promesa de reconciliación. Con la respiración entrecortada la esposa de Natalie abrió la puerta, sus ojos brillaban con incredulidad y alegría en el silencio de ese espacio sagrado, sus almas entrelazadas, atadas por los hilos eternos del amor y el perdón, como lágrimas de alegría mezcladas con lágrimas de tristeza. Su abrazo trascendió los límites del tiempo y el espacio, un testimonio del poder duradero de la esperanza y la redención en ese momento del viaje de gracia. Natalie cerró el círculo, su corazón finalmente en paz en el cálido abrazo del hogar. Y así, queridos amigos, les deseamos a este capítulo de nuestra historia como testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador del amor. Hasta que nos volvamos a encontrar, que sus corazones se llenen de esperanza y sus espíritus se animen con la promesa de un mañana mejor después de ver esta historia. Entonces sientes que hay otra historia sobre el gerente de un restaurante de lujo. Esperemos lo que sucederá. Bienvenidos amigos, si se unen a nosotros por primera vez, prepárense para un viaje al reino de hechos fascinantes que seguramente ampliarán sus conocimientos y enriquecerán su experiencia. Recuerda, no olvides presionar el botón de suscripción y activar la campana de notificación para que nunca te pierdas las últimas ideas. Hoy profundizamos en una historia convincente que toca las profundidades de nuestra humanidad. Don Juan, un hombre de gran riqueza y prestigio, el orgulloso propietario de restaurantes de renombre que adornan el horizonte de nuestra ciudad, pero debajo del barniz de éxito se encuentra un alma agobiada por el peso de la mortalidad, un ruido diagnosticado de cáncer de corazón que presagia el crepúsculo de sus días de una manera conmovedora. Incita la indignación de aquellos a quienes se ha confiado la administración del restaurante. El gerente, cegado por el prejuicio y el desdén, retrocede ante la vista de una figura desaliñada que busca un respiro dentro de sus salones sagrados sin inmutarse por la reprimenda del gerente. Don Juan humildemente pide una comida, una simple indulgencia que se le negó en su crepúsculo horas, pero en lugar de empatía es recibido con desprecio y burla. Un compromiso con la inclusión y el respeto por todos sin importar su posición social. Sin embargo, su favor cae en oídos sordos, su dignidad despojada por la insensibilidad de aquellos en quienes una vez confió. Mientras los momentos se extienden hacia la eternidad, la esperanza parpadea en la oscuridad, un rayo de redención encarnado por la llegada del jefe, el árbitro de la justicia en este drama que se desarrolla con la respiración contenida. Don Juan espera vindicación, su fe en la humanidad pende de un hilo, pero, por desgracia, la verdad sigue siendo esquiva, oscurecida por el velo de la ignorancia y el prejuicio. Las palabras del guardián envenenan el aire, torciendo las nobles intenciones de Don Juan en acusaciones de avaricia y derecho. Con el corazón cargado de decepción, Don Juan está solo, una figura solitaria arrojada a la deriva en un mar de indiferencia, pero en las profundidades de la desesperación una chispa enciende un faro de esperanza que se niega a extinguirse.
porque en el crisol de la adversidad se revela el verdadero carácter y don. El legado de Juan es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder duradero de la compasión. Por eso, queridos amigos, prestemos atención a las lecciones de esta historia, porque en los tiempos más oscuros es la bondad la que ilumina el camino a seguir. Las crueles palabras del chef atraviesan el camino. El aire como una espada, cada sílaba goteaba veneno y desdén. Don Juan, aturdido por el estallido venenoso, permaneció clavado en el lugar, su corazón pesado por la incredulidad y la indignación, con una insensibilidad que desafiaba a la humanidad. Recordatorio de la insensibilidad que acechaba bajo el barniz de la fachada de la sociedad, arrancada por el contundente agarre de la guardia. Don Juan se encontró arrojado a la noche, su espíritu magullado pero intacto, sin inmutarse por el amargo aguijón del rechazo. Don Juan resolvió buscar consuelo en el santuario de otro de sus establecimientos, un faro de esperanza en un mundo oscurecido por el prejuicio y el desprecio, pero cuando cruzó el umbral del siguiente restaurante no fue recibido con calidez y hospitalidad, sino con la visión y el desprecio de una joven misionera con los ojos encendidos de fervor. Desafió su presencia con incredulidad, sus palabras mezcladas con escepticismo y desprecio. El gerente se apresuró a despedir a don Juan. La humanidad se burló de su audacia, sus palabras el testamento cruel de la indiferencia que impregnaba su mundo. Ante tal insensibilidad, don Juan convocó los últimos vestigios de su dignidad tejiendo una cola de pérdida y dificultades, una narrativa nacida de la desesperación y la desesperación, sus palabras un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la fortuna. Tocó un cordón de empatía en medio de la indiferencia, porque en las profundidades de la adversidad se revela el verdadero carácter y la resiliencia de don Juan brilló como un faro en la oscuridad, aunque abandonado por aquellos a quienes alguna vez consideró suyos, se negó a entregarse a la desesperación. Su espíritu no se ve afectado por la crueldad del destino. Por eso, queridos amigos, prestemos atención a las lecciones del viaje de don Juan, ya que en el crisol de la adversidad no es la riqueza o el privilegio lo que nos define, sino la fuerza de nuestra humanidad y la profundidad de nuestra compasión. Que su historia sirva como recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros la luz de la esperanza brilla más en los corazones de aquellos que se atreven a creer. Las palabras del gerente cortaron el aire como una espada, cada sílaba goteaba desprecio y crueldad. Don Juan, herido por el venenoso discurso, sintió el aguijón del rechazo atravesar su alma cansada mientras se giraba para dejar su corazón pesado por el dolor, no podía deshacerse del sentimiento. ¿Cómo se habían convertido sus una vez amados establecimientos en bastiones de insensible indiferencia donde la empatía se había marchitado y la compasión permanecía dormida? Con el corazón apesadumbrado buscó consuelo en la familiaridad de su restaurante más antiguo, donde los recuerdos de camaradería y triunfos compartidos permanecían en el aire, pero a medida que se acercaba se encontró no con calidez y bienvenida, sino con la mirada gélida de indiferencia de su viejo confidente, el señor Carlos. Montó guardia en el umbral, su otrora familiar rostro ahora empañado por la sospecha y el desprecio. Don Juan, con la esperanza de ser reconocido, se encontró con el rechazo, un crudo recordatorio del abismo que había crecido entre ellos ante la petición de sustento de don Juan. El señor Carlos solo ofreció desprecio y burla, sus palabras, una acusación condenatoria de una sociedad que había perdido el rumbo. Pero sin interrupción, porque en el crisol de la adversidad se revela el verdadero carácter y la resolución de don Juan ardió cada vez más en medio de la oscuridad que amenazaba con consumirlo, y por eso, queridos amigos, prestemos atención a las lecciones del viaje de don Juan, porque en las profundidades de la desesperación la esperanza parpadea como un vela en el viento, que su cola sirva como un claro llamado a la bondad y la compasión, un recordatorio de que en los tiempos más oscuros es la empatía la que ilumina el camino a seguir. Don Juan permaneció inmóvil y herido mientras las palabras de su viejo amigo lo atravesaban como una blade, como pudo Carlos, un hombre en el que había confiado y apreciado durante tanto tiempo, albergar sentimientos tan insensibles con él. ¿Corazón pesado por la traición? Don Juan buscó consuelo en los recuerdos de su historia compartida, una historia ahora contaminada por la codicia y el engaño, cuando Carlos reveló la profundidad de su duplicidad. A sus pies, la comprensión de que su confidente más cercano había albergado tal desprecio por él lo dejó tambaleándose, su espíritu magullado y golpeado por el peso de la traición, con lágrimas en los ojos y la angustia carcomiendo su alma. Don
Juan abandonó el restaurante. Su fe en la humanidad sacudida hasta lo más profundo. Las heridas infligidas por la traición de Carlos corrieron profundamente un enorme abismo de desilusión que amenazaba con tragarlo entero, pero incluso en las profundidades de la desesperación, un destello de resiliencia ardía dentro de él, la resolución de enfrentar las sombras que acechaban dentro de su propio corazón, porque don Juan sabía que la verdadera fuerza no residía en los elogios del éxito, sino en el coraje de enfrentar la adversidad con gracia e integridad, y así. Con cada rechazo y cada traición, la resolución de don Juan se endureció como acero templado, aunque golpeado y magullado, se negó a ser quebrantado, por la crueldad de aquellos que buscaban disminuirlo, porque en el crisol de la adversidad se forja el verdadero carácter y el espíritu de don Juan ardía cada vez más. En medio de la oscuridad que amenazaba con consumirlo mientras se acercaba al último restaurante de su viaje, un rayo de esperanza agitó dentro de él la esperanza de que en medio de las sombras de la traición todavía existía la posibilidad de redención, porque en el corazón del mejor establecimiento de la ciudad tal vez él encontraría las respuestas que buscaba y la fuerza para elevarse por encima de las cenizas de la traición mientras don Juan permanecía fuera del bullicioso restaurante, con el estómago roído por el hambre y el espíritu cansado por los interminables rechazos. Un rayo de esperanza parpadeaba dentro de él. A pesar del peso de su desilusión, se atrevió a creer que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente cuando los vigilantes se acercaron a él con un aire de bondad y compasión. ¿Podría ser que en medio de las sombras de la indiferencia todavía existiera un faro de humanidad? Con temblorosa anticipación, Patty don Juan derramó su corazón a los Watchmen, sus palabras, un conmovedor testimonio de las pruebas que lo habían traído a este momento. Y mientras los Watchmen desaparecían en las profundidades del restaurante, don Juan se atrevió a creer que su difícil situación no había desaparecido. Sin ser escuchado todavía, mientras los minutos se convertían en horas, la duda se deslizó en el corazón de don Juan como un ladrón en la noche. ¿Era este otro gesto cruel, otra indignidad acumulada sobre sus hombros cansados, o podría ser que en medio del caos del mundo aún ardía un rayo de compasión, brillante con cada momento que pasaba? La esperanza de don Juan vaciló, su fe puesta a prueba por el silencio que lo envolvía como un sudario, y a medida que las sombras se alargaban y la noche avanzaba, sintió que el peso de su desilusión se posaba sobre él como un pesado manto, pero justo cuando la desesperación lo amenazaba para consumirlo, una voz suave rompió el silencio, una voz llena de calidez y bondad, un faro de esperanza en la oscuridad. Era el gerente del restaurante. Sus ojos brillaban con empatía y comprensión, ofreciendo a don Uno un salvavidas en su hora de necesidad. Con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas desgastadas, don Juan entró en la calidez del restaurante con el corazón cargado de emoción, porque en ese momento, en medio del caos y la incertidumbre del mundo, había encontrado un rayo de compasión, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros la bondad aún prevalecía. El corazón de don Juan se llenó de emoción mientras estaba parado afuera del restaurante, con los ojos fijos en la bulliciosa escena interna. A pesar de la vacilación inicial, no podía negar la película de esperanza que bailaba dentro de él. Una esperanza de que tal vez en medio del caos de su vida existiera un rayo de compasión. Mientras se giraba para dejar su espíritu cargado de resignación, sintió una mano suave en su hombro, una mano que pertenecía al mismo hombre que había esperado evitar. Las palabras del gerente cortaron el silencio como una llamada de clarión atravesando el velo de duda que envolvió el corazón de don Juan con una mezcla de incredulidad y gratitud. Don Juan siguió al gerente de regreso al restaurante, sus ojos se iluminaron con una nueva sensación de posibilidad, y mientras contemplaba el sitio ante él, una mesa cargada de comida rodeada de rostros llenos con calidez y amabilidad, sintió la oleada de emoción brotando dentro de él. La historia del gerente hizo eco en sus oídos, un testimonio del poder transformador de la compasión y la empatía. Aquí había un hombre que, como el propio don Juan, había conocido las profundidades de la desesperación, y sin embargo, había salido de ella. La oscuridad con renovado propósito y resolución, mientras el personal del restaurante lo recibía con los brazos abiertos. Que había encontrado no solo un lugar al que pertenecer, sino una familia a la que llamar suya, y por eso, al despedirse del restaurante que se había convertido en su santuario, don Juan sabía que su viaje estaba lejos de terminar, y con cada paso adelante llevaba consigo en las lecciones de compasión y resiliencia. Son un faro de esperanza en un mundo a menudo sumido en la oscuridad, porque, al final, no son las pruebas que enfrentamos o las dificultades que soportamos las que nos definen,
sino la fuerza de nuestro espíritu y la profundidad de nuestra humanidad, y en el corazón de cada adversidad se encuentra la semilla de la transformación, una semilla que, cuando se cultiva con amor y compasión, puede convertirse en algo hermoso. Más allá de lo imaginable. Sus palabras llevaban el peso de toda una vida de lecciones aprendidas, la importancia de la bondad, la integridad y la empatía. Con cada momento que pasaba la verdad aparecía sobre los empleados, sus acciones nacidas de la indiferencia y la crueldad. Los habían llevado a este momento de ajuste de cuentas. El compromiso inquebrantable de don Juan con la justicia sirvió como un duro recordatorio de las consecuencias de sus decisiones, encendiendo una chispa de remordimiento dentro de sus corazones. Mientras las lágrimas brotaban de sus ojos y las disculpas brotaban de sus labios, don Juan se mantuvo firme e inquebrantable en su determinación de defender los valores que lo habían guiado a lo largo de su vida. Para él, el perdón no era simplemente una palabra, sino un testimonio del poder transformador de la compasión y la redención, por lo que, con el corazón apesadumbrado y un sentido de finalidad, don Juan se despidió de aquellos que se habían desviado del camino de la justicia, ofreciéndoles sus más sinceros deseos de un futuro más brillante. Aunque el camino por delante estaría plagado de desafíos, se mantuvo firme en su creencia de que la redención estaba al alcance de aquellos dispuestos a buscarla. Mientras don Juan volvía su mirada hacia el horizonte, su corazón se llenaba de gratitud por aquellos que lo habían apoyado en su hora más oscura, los empleados cuya amabilidad y compasión habían iluminado su camino. Juntos se embarcarían en un nuevo viaje, un viaje impulsado por la esperanza, el perdón y la creencia inquebrantable en la bondad inherente del espíritu humano. Por eso, queridos amigos, prestemos atención a las lecciones de don. El viaje de Juan, un viaje de redención, perdón y el poder transformador del amor. Historia. Si te gusta, suscríbete y dale me gusta. Hasta la próxima.